quindi parlerò in italiano, ma parlerò pianissimo, così che si possa capire e intendere. Porto i saluti del magnifico rettore Pierpaolo Limone e della direttrice del Dipartimento, professoressa Anna Di Pace, che non possono essere qui per impegni di natura istituzionale. Non so se magari durante i lavori il rettore riuscirà magari a connettersi, a dare un saluto in questo momento dall'altra parte del globo, o letteralmente, quindi ci sono problemi diffusorali. Ringrazio tutte e tutti voi, amiche e amici della RED, che siete qui oggi ospiti in Roma. Ringrazio l'Università Pegaso, che chiaramente ha permesso la realizzazione di questo intervento e ha organizzato non soltanto i panel, ma anche più in generale l'accoglienza, i momenti, no, di costruzione conviviale della rete, di amicizia, che ci vedranno impegnati, perché anche quello è un impegno in Italia, perché la Comida è un impegno in Italia, questa sera insieme. Ringrazio la Società Filosofica Italiana, che è l'associazione di studiose e studiosi di filosofia più importante che abbiamo in Italia e che ci ha dato il suo benestare, il suo patrocinio. Ringrazio poi moltissimo l'Istituto Internazionale Maritain, perché ci ha concesso, è stato un importante e preziosissimo aiuto per l'organizzazione di questo evento. Chiaramente ringrazio Riccardo, che come al solito è il catalizzatore di queste cose, ma ringrazio veramente di cuore tutte e tutti noi per l'impegno che sempre mettiamo nell'organizzazione di questo congresso. Due parole per introdurre. Purtroppo l'ospite che avevamo invitato, Jorge Alemán, per questioni, motivi di salute non è riuscito a venire a Roma. Gli inviamo, seppur telematicamente via rete social, un grande abbraccio, un in bocca al lupo, auguri insomma di pronta guarigione. Siamo molto dispiaciuti per la sua assenza, sarebbe stato un confronto molto interessante quello tra lui, Riccardo e tutti noi stamattina per iniziare questo congresso. Sostituirà questo momento un incontro tra Riccardo contro Spinoza. Riccardo versus Spinoza, l'abbiamo concordato ieri, in una scissione lacaniana, devo dire, piuttosto interessante. Quello che faremo però è anzitutto introdurre il senso di questo nostro stare insieme. C'è anche Alain che vado ad ammettere, che sta nell'approfondire il tema della storia da tante prospettive, quella filosofica, artistica, poetica, estetica, ciascuno dal suo punto di vista. È un congresso importante, è un evento importante, il suo peso, il suo valore si riscontra nel lavoro che quotidianamente noi portiamo avanti e che ci tiene uniti in un grande progetto che è quello della RED, una grande barca che in qualche modo ci aiuta ad andare nei mari complessi della contemporaneità. È chiaro che oggi noi avremmo voluto presentarvi anche un progetto che stiamo portando avanti di costruzione di rete universitaria, oltre che di studiosi, che con anche il collega, l'amico professor Stefano Stantasilia stiamo provando, non tra poche difficoltà burocratiche, a realizzare, cioè una rete internazionale che possa tenere insieme le università europee, quelle iberoamericane, di approfondimento e studio sulla filosofia, la storia della filosofia, insomma in senso molto ampio, iberoamericana, sudamericana, latinoamericana. Utilizzeremo tutti i termini che possono in qualche modo diversificare
uno spazio grande, ampio e variegato di lavoro, di idee, di storie che proveremo a valorizzare, a mettere a valore in maniera istituzionale attraverso questa rete interuniversitaria. Ora, mettere insieme le burocrazie italiane e quelle delle altre università spagnole e sudamericane è impresa da folli. Noi è da un anno che ci stiamo lavorando e ancora abbiamo difficoltà a costruire un documento iniziale di convenzione. Però chi la dura la vince, proveremo, come dire, a raggiungere questo risultato. Alain, cortesemente, se chiudi il micro. Arriva dopo lui. Ok. Vale. Quindi veramente benvenuti, grazie di cuore a tutti e a tutti. Diciamo, noi siamo un perfetto orario, anche perché manca Jorge. Passo la parola a Riccardo per il primo intervento della giornata, quindi Riccardo versus Espinosa, che in qualche modo comunque ci consentirà di aprire e poi arrivare alla prima tavola della giornata che avvieremo a questo punto tra, credo, circa una mezz'ora, no? Per le 10. Grazie a tutte e a tutti, la parola a Riccardo. Un applauso per la tua. Buongiorno a tutti, buon dia, buenos días. Claro, hay que hacer algunas cosas también. Lo explicó muy bien Tomás. Tenemos buenas noticias. El próximo año, en 2027, se cumplen los 10 años de la red. Como formal. La red viene muchos años atrás. Hasta Francisco lo origen. Pero 10 años de congreso. Y el primer congreso lo hicimos en París, el año 2017. Aquí hay algunos del inicio de la César, no sé si está él, Francisco, de la red del inicio. Por lo menos hay 4 de la red. Y el 2017, a los 10 años, el 10º congreso va a ser en París. Volvemos a París. Ahí que Francisco le gusta tanto. Y va a ser también en esta fecha, primera semana de junio. Y ya tenemos todo para eso también, que es muy bonito. Lo vamos a hacer como los franceses tienen la Semana de América, pues vamos a hacer ahí el seminario en la fundación, en la Maison de la Ciencia Humana. El director es Nelson Vallejo, que es un francés, es un colombiano francés, y él es el presidente de la Maison, pero subsecretario de Educación. No pudo venir ahora, que como tiene cargo público, ya no a otro lugar, tenía que dar la noticia. Y con Nelson, con un grupo de franceses, va a ser bonito. Haremos un homenaje a Morán, porque Morán estuvo en la inauguración de la red Nosotros, y el tema va a ser complejidad. Entonces ya tenemos congreso para los 10 años y volverá a y ahí, como es tradición de los últimos años, vamos a invitar a Badiou, a Rancière, y si no vienen, inauguro yo. Porque claro, cuando no vienen, tengo que inaugurarlo. Vamos a invitar a Badiou para asegurarnos que no venga y así inauguro. Eso entonces está listo y estamos muy contentos con la presencia, volver a Francia después de 10 años de congreso. Los últimos congresos hemos estado en Bari, en Curitiba, en Madrid, Roma, París, ha sido para que vean lo que es la red. No quiero nombrar todos. En Chile hicimos 2, los últimos congresos. Entonces, hemos hecho muchos congresos, en la red ya somos 60. Aquí ahora hay como 30 presentes, y nuevos amigos como Leonardo, un gran historiador romano,
un gran amigo che mi piace moltissimo la tua presenza qui, en tu Roma amata. Entonces que hay nuevos amigos presentes en la red que son muy bellos. Junto con Diego Tomaso, en la red ya hay mucha gente. Tenemos ahora una revista que ya la hemos indexado, que la vamos a presentar mañana, con Luca Romano, que es otro integrante de la red. Muchos llegan en la tarde, llegan 6 o 7 más en la tarde. Tenemos ya una revista trabajando ya muy bien, muy seria la revista, que nos da mucho orgullo. Hay un equipo permanente de la red con Margarita, con Ana, con Luca, Fabiana, Yada, entonces hay Paul de repente, Matías de repente, hay un grupo como trabajando que es importante también, y es bello como se ha ido funcionando todo esto. Y tenemos el centro burocrático italiano iberoamericano que deberá funcionar este año, y con grandes instituciones, la Complutense, o sea, Autónoma de Barcelona, el Círculo de Bellas Artes, la UCA de Salvador, la Universidad de México, de Lima, de Curitiba, de Ecuador, de Chile. Vamos a hacer un gran trabajo acá en la Universidad de Bari, vamos a hacer unas 10 instituciones muy fuertes de Iberoamérica, y en París 8 también, de Francia, en torno a pensamiento, literatura, arte, estudio de las ideas, biopolítica y tantas mundos decoloniales. Entonces viene también un gran trabajo con esta red italiana iberoamericana y la red nosotros. Más congresos, libros y todas esas cosas que la gente. Yo ahora voy a leer un texto de 2 horas, que es muy importante. Si Tomaso no me corta. No, tranquilo, tranquilo. Y como para inaugurar lo que es el Congreso, voy a hablar de entender eso histórico como nivel prístino desde los inicios. Se llama Deinon, la conferencia. Comienzo. Muchas cosas asombrosas existen, y con todo, nada más asombroso que el hombre. El famoso verso de Antígona, de Sófocles, de la segunda Oda. En la segunda Oda coral, llamada por los alemanes la Oda del Hombre, se la llamaban Hegel, Herbert, Goethe. En la segunda Oda coral de Antígona de Sófocles, la palabra griega deinon se traduce por asombroso, o pavoroso, o horroroso, o maravilloso. Esto es lo dionisiaco, que ha estado presente siempre para entender lo propiamente humano y lo humano a nivel histórico. Y es lo que quiero hablar en esta conferencia. Esto es lo que nunca encontramos en los análisis para entender la historia, o para entender a Antígona, que es un momento constitutivo de la historia del humano, ni en Hegel, ni en Kierkegaard, ni en Heidegger, ni en Lacan, ni en Derrida, ni en Zambrano, ni en Butler, ni en Slavoj, etc. Es decir, de carácter que toda la historia se funda en lo dionisiaco, que es el Deinon, que fue ya cantado por Sófocles. Tampoco sobra señalar una vez más la casi total ausencia para entender la historia desde lo dionisiaco desde Nietzsche. Siempre se va una vez más a la tradición de Hegel o a la tradición contra Hegel. Goethe, Kierkegaard, Lacan, Gilles son contra Hegel. Pero nunca, para entender la historia, se va a lo dionisiaco, que está en el siglo V, en Sófocles, y que el gran estudioso fue Nietzsche. Y por lo mismo, ahí está el grave problema de estas interpretaciones de la historia y todas las anomalías que se han dado. Simplemente quiero recordar la filología del espíritu, donde Hegel le dedica más de 100 páginas a las Sófocles y Antígona, para entender la eticidad, o sea, la base de todo lo histórico y humano. Y el famoso seminario séptimo de Lacan, la ética del psicoanálisis, donde Lacan desarrolla todo un trabajo desde Antígona de Sófocles para negar que Antígona sea, por antonomasia, lo ético, y menos lo político ni lo clínico. Los dos grandes trabajos, Lacan y Hegel.
El pensador psicoanalista Lacan quiere estar, este le va a molestar a Jorge, pero no está, el pensador psicoanalista quiere estar contra Hegel y sigue en cierta manera la postura de Goethe. No sé si han leído el famoso texto de Lacan. Y a partir de él, repensar a una Antígona desde lo estético y no desde lo histórico, porque no quiere nada de Antígona en lo ético político ni clínico. Y por eso Lacan ahí reniega de Hegel. Porque con Antígona, dice Lacan, no hay ética posible alguna, y menos aún una política. Por tanto, no tiene nada que ver con lo histórico. Es un fenómeno estético para Lacan, Antígona, y un fenómeno estético que hay que llevar al diván. Porque Antígona es la suicida para Lacan. Es la que rompe lo simbólico. Luego, no hay posibilidad humana en absoluto ante Antígona. Por eso el psicoanálisis le cierra las puertas a Antígona y la escuela de novela le cierra las puertas a Antígona. Zupanqui, nada con Antígona. Con Antígona nos movemos más en la mano del Marqués de Sade, dice Lacan, desde una posición que no quiere repensar el límite como el horizonte del humano y estar unos con otros. Por el contrario, aquí nos quedamos en la radicalidad del horror estético, dice Lacan, leyendo desde Sade, que como tal descompone y destroza lo simbólico. Bueno, no le voy a contar la historia de Antígona, que todos la conocemos, ¿no? Que destroza lo simbólico, que nos organiza neuróticamente los unos con los otros en un yo y en un estado-nación. Por eso Lacan dice, no, Antígona, no como fenómeno histórico. Estamos en el laberinto mismo de la modernidad, que hoy sigue presente y que acecha por todas partes por medio de esta negación brutal de lo dionisiaco de Antígona para entender al humano en lo real. Y de ahí que proponga en esta conferencia que para entender la historia hay que entender la tragedia, hay que entender a Antígona de un modo dionisiaco y contra Hegel y contra Lacan. Y en especial hay que leer a esta Antígona de Sófocles también un poquito con Eurípides y hacer decir de forma explícita lo propio del dios Dionisos en las bacantes. Esto es la expresión de una tensión que no se deja encerrar por normalización simbólica alguna contra Lacan, a saber, todo y no. Expresión que, como sabemos, aquí hay artistas, poetas, filósofos, psicoanalistas, y como sabemos, es fundamental en el sintagma de Antígona de Sófocles y perfora Occidente y nos llega hasta hoy por dos gigantes. Deinon lo repite Freud y después lo repite Heidegger. En la introducción a la metafísica, el texto nazi de Heidegger repite la Antígona de Deinon y Freud lo traja absolutamente para entenderla un Heimlich, como el texto de los cimientos. Lacan se da cuenta de esto, de la importancia del Deinon. Lacan se da cuenta, es brillante. Incluso realiza un estudio del griego. Lacan que leía griego directamente y traducía en griego, traducía en francés. Pero prefiere seguir su interpretación vía tema. ¿Y qué hace Lacan? Niega el Deinon del segundo porque le causa escozor, lo que es lo dionisiaco, y prefiere leer Antígona desde el tercer foro, que es uno de los psicoanalistas, que es la ate, o la ate gracia. Es el límite del psicoanálisis. Todo psicoanalista funciona desde una estructura de una creación nihilo donde hay un límite. Freud, Lacan funcionan, sobre todo Freud y Lacan, no Winnicott, no tanto Bion, pero Freud y Lacan funcionan siempre. Y por eso Lacan dice, no, hay que leerlo del tercer coro, no del segundo, porque el tercero tenemos el límite, o sea, la desgracia. Y no lo de no, que lo dionisiaco, y Lacan dice ante lo dionisiaco, no, dice. ¿Por qué? Pero fuera todo lo simbólico, y eso es la destrucción de una clínica, de una ética, de una política. Repito, esta es la base para entender la escuela novena. O sea, esa es la bolsa. Y así hay algo de esto que es interesantísimo para decirlo. ¿Qué pasa con ese Deinon? En ese Deinon debemos sumergirnos más para ver lo que se esconde en Antígona, para atender a este humano histórico.
Y a algunos psicoanalistas, a algunos teóricos críticos, a algunas feministas les causa escozor. Y a algunos artistas también, como Goethe. Y lo que esconde es ni más ni menos que Dionisos como lo de Inón por excelencia, y es la clave que atraviesa toda Antígona. Lévi-Strauss, tan amado por el primer Lacan, tan odiado por Barthes, y ahí tiene razón la Barthes, jamás se dio cuenta de ello. ¿Por qué le digo eso? Porque Lévi-Strauss es la institución francesa que te recubre lo griego y entra el psicoanálisis, entra la filosofía. Todo parte con Lévi-Strauss. El famoso texto del parentesco. Todo el mundo lee en Francia y Lacan lo mismo desde Lévi-Strauss. Y Lévi-Strauss no entiende Grecia. Lo sobrecodifica porque huye del Deinón griego. ¿Y por qué? Porque obviamente le gusta una dicotomía antropológica que es naturaleza y cultura, que es tan caro al cristianismo y tan caro a la neurosis. Y en este caso lo que se dice en el verso 332 de Sófocles es lo contrario a toda la teoría de la antropología francesa y de las ciencias sociales francesas. O sea, ese sintagma destruye todo Lévi-Strauss y se cae todas las ciencias sociales francesas, ni más ni menos. Y por eso Lévi-Strauss detesta Sófocles, no quiere nada con Antígona y no quiere nada con el Deinón, porque se le cae toda la estructura del parentesco. Y psicoanálisis, Lacan, que bebe de ahí para construir lo simbólico lo construye desde Lévi-Strauss, se cae completamente Lacan. Por eso Lacan sabe, Lacan lee griego, directamente sabe que todo se juega, Lacan sabe que todo se juega en lo iniciaco y dice, sí, pero lo dejo de lado porque es complejo. Ese es el gran Lacan. Es por esta razón que aquí es interesante entender lo de Inón en todos los juegos. Eurípides, en las Bacantes, lo explica muy bien y muestra que el Deinón es un rasgo no solo del humano, como lo muestra Sófocles, que saben griego acá, Pablo sabe griego acá, Tomaso sabe griego acá, hay muchos que saben griego, ¿verdad? Entonces ustedes saben que el comparativo, Deinón, en el Sófocles es un comparativo, Dainóteron. Entonces te dice así que entre todas las cosas que tienen Deinón dentro de sí, lo que tiene más Deinón es lo humano, Sófocles. Es un comparativo. Todo tiene Deinón, pero lo humano por antonomasia. En cambio Eurípides usa el Deinón en superlativo, Deinótatos. ¿Y qué va a decir? Que lo que es por antonomasia, catexogen, Schlechting, diría un alemán, simpliciter, Deinón es Dionisos. Entonces, Eurípides, como siempre, mejora a Sófocles. No es tan bello como Sófocles siempre muestra la tensión dionisíaca en sus versos. Eurípides, como diría Nietzsche, tiende a explicarlo. Pero bien que lo explique, porque la Bacante nos da la clave. Lo Deinón es por excelencia de Dionisos. Y por eso lo humano es lo más Deinón entre todas las cosas. Y por eso el texto de la Bacante es una maravilla. Aquí encontramos una de las claves importantes para dar una Antígona, como es que el Dios mismo se nombra como Deinón, por antonomasia, simpliciter. Dionisos se llama a sí mismo en el texto de Eurípides, que los Dionisos, el texto de Eurípides va jugando, y Eurípides hace que Dionisos, acuérdense que la Bacante es Dionisos peleando con su primo Penteo. Todo es un Penteo Dionisos. Y Sófocles y la Antígona es Creonte con Antígona. Bueno, en esta conversación de Dionisos con Penteo, que el primo rey no le gusta al primo que se cree Dios, Dionisos no tiene problema que Penteo sea el rey de Tebas, pero simplemente quiere un ritual, o sea, quiere un templo. O sea, Dionisos quiere su templo, que hagan su ritual. Y para Penteo, su primo está un poco loco, siempre está afuera, llega a Tebas y quiere que le hagan un ritual. No quiere hacer un ritual a su primo, si su primo es hijo de la tía Sémele. Entonces, y la tía había muerto. Entonces, Penteo no sabe qué locura tiene su primo, que quiere ser tratado como un dios. Bueno, esa es la trama de la Bacante. Y ahí Dionisos se dice a sí mismo, le dice a Penteo, yo soy por antonomasia lo Deinón. Se lo dice Dionisos mismo a Penteo. Y por eso, como ustedes saben, cuando el dios habla,
significa la destrucción, ¿verdad? Y por eso Penteo está condenado a morirse. Cuando Dioniso le dice, yo soy lo de Einón, Penteo va a desaparecer. Y luego también Tebas. ¿Por qué? Porque no le rinden culto. No se juega con un dios, menos con Dioniso, que es el constructor de la polis. Heidegger, como Lacan, y antes que Lacan, trabajó por años la Antígona de Sófocles, sobre todo en la etapa más nazi de Heidegger. Los últimos textos, los trabajos de Heidegger fueron sobre Hölderlin, sobre Lista, y ahí trabaja Sófocles y Antígona. Después Parménides y termina con Heráclito. Ahí cuando viene la guerra, termina la guerra, se va a una trinchera y después los franceses lo depuran. Los tres trabajos finales de los cursos los últimos cursos de Heidegger son Hölderlin, o sea, Sófocles, Parménides y Heráclito, y es construir una ontología nazi. En eso estaba Heidegger. Y ahí, obviamente, Sófocles, con la traducción de Hölderlin. Entonces, ahí estaba Heidegger trabajando Antígona, en los años 40, de Sófocles, y siempre conversando con Hölderlin. Heidegger sigue a Hölderlin en todo. Por ejemplo, que Hölderlin sea el nuevo Sófocles para los alemanes. Heidegger quiere que el Sófocles de Alemania sea Hölderlin. ¿Por qué? Porque el Sófocles en las Dionisiacas, con Antígona, ustedes saben que Antígona en el 442 fue coronado como el que ganó, 32 veces la presentó. Entonces Sófocles construyó en las Dionisiacas una Atenas a la altura de la mítica Tebas. Construyó, o sea, dicho en simple, la historia de Atenas se levanta no con la diosa Atenea, se levanta en las Dionisiacas gracias a Sófocles. Por eso Sófocles construyó todo. Y por eso todos quieren ser Sófocles. Goethe quiere ser Sófocles, Herder quiere ser Sófocles, Beethoven quiere ser Sófocles, Hegel, Schelling quiere ser Sófocles, Hölderlin, que está psicotizado, quiere ser literalmente Sófocles, y Heidegger dice el Sófocles es Hölderlin. Y en cierta forma está diciendo él en el siglo XX, y yo también soy Sófocles, está diciendo Heidegger, en su juego ontológico nazi, está haciendo lo mismo. Porque todo se jugaba en Sófocles. El gran tema que tenían los alemanes, ¿quién es Sófocles? O sea, ¿quién es el que construye lo ético-político hoy? Y sabemos que el único que fue Beethoven. Nadie más pudo hacer eso. Beethoven construyó Alemania, en especial con la sinfonía y con la nueva sinfonía. Construyó Alemania. El primero nunca fue Goethe, ni Herder, ni Hegel, ni Nietzsche, menos Hölderlin, que estaba completamente mal. Bueno, entonces sabemos que Heidegger va trabajando completamente haciendo un juego con Hölderlin. Por motivos políticos, para construir una historia ontológica nazi y generar una cierta esencialidad que le permita articular lo humano con la naturaleza. Por eso Heidegger estudia los ríos. ¿Y cómo estudian los ríos? En los poemas de Hölderlin, como en Lista. Y el poema de Hölderlin hace juego con Sófocles. Y así el filósofo alemán con el poeta alemán construyen la nueva ontología histórica del pueblo nazi. Cuidado con Heidegger, que es gigante, brillante, pero cabunazo. Y usa Antígona Heidegger como él quiere, porque es muy inteligente Heidegger. Heidegger se da cuenta que Antígona construyó Grecia. No fue Platón, fue Aristóteles, fue Antígona, fue Sófocles. Ya Heidegger se da cuenta que era Sófocles. Nietzsche no lo sabe, pero a Nietzsche tuvo que. Por motivos políticos de compromiso con el hitlerismo, pues necesitaba indicar una cierta esencialidad histórica que le permita articular lo humano con la naturaleza, y por eso es su trabajo. Y por eso Heidegger es el que traduce Deinón por la violencia. Obvio. Estamos en los 40, viene la guerra, y Heidegger le está diciendo a la gente, a los estudiantes, le está diciendo, enrólense a la guerra. Ese es Heidegger. Ya comenzó el año 35, cuando se acaba el tratado, y Alemania dice, tenemos ejército, y cuando ya Hitler dice, tenemos ejército, se sabe que viene la guerra. Y Heidegger en las clases comienza a decirle a los estudiantes, estudiemos a Sófocles, claro, 35. ¿Por qué? Porque viene la violencia que va a construir Alemania. Entonces Heidegger era el filósofo, así como Boiler y como Carl Schmitt, del nazismo. Y en un lenguaje ontológico va construyendo, ni más ni menos, a los jóvenes a la historia de la guerra. Por eso lo de Deinón lo traduce por la violencia.
pues complicado Heidegger. Y por eso la famosa carta, el informe Jasper del 45, que Jasper le dice al grupo de depuración que Heidegger no haga más clases, le dice. Es brillante, es un genio, somos amigos, pero que no haga más clases, dice. Porque las clases es muy peligrosas. Dice él, quiere ser como Boiler. Boiler era el famoso editor de la Voluntad de Poder. Quiere ser como Boiler, quiere ser como Carl Schmitt. Dice Jasper, no haga más clases. Jubílenlo, dice, denle una jubilación, súper joven Heidegger con 54 años, jubílenlo anticipadamente, con dinero, es brillante, que siga investigando, que publique, pero que no hable más clases. Mira, ¿por qué? Porque la juventud no puede resistir a estos mitobogos, dice Jasper, a estos nazis, porque los jóvenes van construyendo una historia ontológica complicada. Entonces, la famosa sentencia de Jasper es finalmente el decreto y por eso lo jubilan anticipadamente a Heidegger. Siguen literalmente. Y usted sabe que Heidegger se esconde hasta el 49 con las conferencias de Bremen. Bueno, eso ya aparece en la introducción a la metafísica del año 35 y son los trabajos del año 40 de Heidegger. Se construye desde Sófocles, siguiendo Antígona, en la traducción de Hölderlin, se construye una historia ontológica de lo totalitario. Cuidado con lo que se entienda por historia y cuidado con lo que se entiende por Teilhard, por Sófocles. Incluso si alguien le quiere algún detalle, se los puedo decir. Claro. En la introducción a la metafísica, Heidegger coloca que ese Unheimlich es lo pavoroso. Y eso era lo que traducía Hölderlin. Heidegger después hace un juego hermoso y coloca Den Non, dice Heidegger, es das Ungeheure, lo monstruoso. Claro, como Hölderlin está diciendo que es lo pavoroso, Heidegger va a decir que es un monstruo pavoroso, así como un anti-Gramsci, es un monstruo pavoroso lo que viene ahora para construir la Alemania que va a ir contra las tenazas del capitalismo inglés y contra el comunismo soviético. Por eso Heidegger es complicado, porque le está diciendo a sus estudiantes. Lea como lea Sófocles, lo lee como él quiere. Heidegger, que sabía griego como nadie, lea como él quiere. Como lo hizo Hölderlin. Hölderlin hizo lo que quiso con Sófocles. Por eso Hegel y Schelling se reían de la traducción de su amigo. Goethe y Schiller decían, oye, ¿leyeron la traducción de Hölderlin? Sí. Goethe decía, está loco, este chaval está loco, decía, porque se cree más griego que Sófocles. Y en donde Sófocles que hablaba de lo dionisiaco, que ustedes saben en la traducción, Hölderlin traduce la cristiandad, la precristiandad griega que estaría en la base para construir Alemania. Ya la psicosis de Hölderlin es dañina, y por eso Hegel toma distancia completamente de Hölderlin, porque no quiere una psicosis para entender a Sófocles. Para Hegel, Sófocles es la tensión. Creonte y Antígona es una tensión, y en la tensión se construye la política. Y por eso Hegel toma distancia de la locura de su amigo psicótico que era Hölderlin. Y eso no tiene nada con Hölderlin. Mira, estamos tratando siglo XX, siglo XIX, siglo V a.C., para que veamos cómo se construye la historia, simplemente leyendo a Sófocles y Antígona. Heidegger siempre se aleja del dios Dionisos. No quiere Heidegger lo dionisiaco, como tampoco lo quiere Lacan, como tampoco lo quiere Goethe, como tampoco lo quiere Kierkegaard. No quieren lo dionisiaco. ¿Por qué? Porque lo dionisiaco es un movimiento, como lo muestra Sófocles y como lo muestra Eurípides. Es un movimiento. Y en ese movimiento tensional se afirma un presente continuo. Atenas no quiere ese movimiento Heidegger, pero tampoco lo quería Goethe, el buen cristiano Goethe, y menos el buen cristiano de Kierkegaard, y menos el gran psicoanalista Lacan, porque no les gusta el movimiento, quieren un límite constitutivo para construir la subjetividad. O sea, algo que no es griego. Los griegos no funcionan en el límite, funcionan en la fisis que se mueve. En cambio, los semitas, los cristianos, quieren un límite para construir subjetividad y para construir Estado-nación. O sea, no se entiende
la Antígona de Sófocles, sino que se le sobrecodifica, se le utiliza para construir subjetividad y Estado-Nación. Por eso no es menor la lectura de Sófocles y de Antígona para entender lo histórico. Y como me está cortando mi amigo, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias.